Vamos a estar hoy en un resumen de las últimas 4 prédicas, que es la doctrina. Estuvimos viendo en la primera semana, en la primera sección, la doctrina de Dios se centra en la unicidad, naturaleza divina, soberana, gloria y manifestándose así su deidad eterna. Unicidad quiere decir único. Único quiere decir solo de su especie. O sea, conclusión, Dios único. No hay otro Dios. Todos los dioses que hay son inventos de los mismos demonios para desviar a las personas del verdadero Dios. Solo hay un Dios verdadero, uno solo, y nosotros estamos aquí para adorar al Dios verdadero, solo a Dios. Entonces, tenemos que entender que la unicidad de Dios es único, y único es solo de su especie. No hay otro Dios. Todos los dioses que dicen ser dioses son dioses postizos, dioses inventados, dioses que se hicieron dioses, vamos a llamarlo como debe ser, demonios o espíritus caídos que se hicieron dioses y que estuvieron en un tiempo, se manifestaron en una persona y tomaron el nombre de esa persona, como por ejemplo ese demonio que estuvo en Jezabel. Mire cómo está ese demonio que no quiere ni que lo nombren. Jezabel se manifestó en aquella mujer, esposa de Acán, y que trastornó a Israel. Pero esa mujer murió, pero ese demonio quedó vivo, porque ellos están reservados para el final. Y eso anda de aquí a allá y de allá a acá, buscando en las iglesias cómo encompicharse con un Acán. ¿Cómo encompicharse con un qué? Un Absalón, el hijo de David, que fue el segundo, era el octavo para el trono. Y lo mismo que también le pasó a Amnón. Pero, ¿qué tenemos? Era un hombre muy parecido y muy cercano a David, su hijo propio. Pero él, por lo que hizo, se manifestó aquel demonio y se unió con Seba para destrozar el ministerio de David. No solamente era el reinado, ser rey, sino el ministerio de David, porque muchos vemos a David como rey, pero lo grande de David fue el ministerio delante de Dios. Cuando Saúl peca y él trata de justificarse por todos los medios, y cuando David pecó, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuál es la palabra más poderosa de David? Reconociendo su pecado. ¿Y qué es lo que le pide a Dios? No quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la oración más poderosa que usted puede conseguir en la Biblia, de un hombre arrepentido. No quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando usted reconozca su pecado, usted inmediatamente, Padre, perdóname. Padre, perdóname y no quites de mí tu Santo Espíritu.
porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú escuchaste la oración de David y no quitaste de él tu Santo Espíritu. Una persona que está en sintonía con Dios, Dios le va a dar cánticos nuevos. ¿A cuántos Dios le ha dado cánticos nuevos? Muy pocos han tenido esa experiencia. Pídale a Dios que le dé cántico nuevo cuando se esté bañando. Cuando esté en el baño, esté totalmente solo. Señor, dame cántico nuevo, comience a alabarlo. Entonces comience, como usted sabe mucha Biblia, comience a citar versículos cortos y haga un coro y siga dando otros versículos, y usted va a ejercitar ese don, porque el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad a Dios Todopoderoso, y usted debe dar señales que eso es así. ¿Cómo? Cánticos nuevos. Pero si usted ni siquiera canta las adoraciones o canciones que están en las redes, en la radio o en todos lados, y las escucha en la iglesia, ni siquiera las canta, usted tiene una falencia muy grande, porque la adoración a Dios aleja a Satanás. De modo pues, usted no se está tomando la pastilla para ese dolor que trae Satanás a las personas que no adoran a Dios. Escuchen, muchas cosas suceden en usted que son contrarias a la voluntad de Dios por no adorar. Dios no es culpable. Un repelente demasiado fuerte es la adoración. Qué hermoso es tener en la casa un adorador, sea la esposa, sea un hijo, sea una hija, y que siempre estén adorando. Su casa es casa de bendición para bendecir a la iglesia. ¿Qué bendición trajeron hoy? Han orado mucho esta semana, han suplicado al Señor por la paz del mundo, por la paz de Venezuela, por la paz de su casa, por la provisión de Venezuela, por la provisión de su casa. Han orado por los enfermos. ¿Qué bendición han traído hoy? Si no estamos unánimes juntos, estamos dispersos. Y el Señor quiere recoger su redil. Para Él, hablarle a su redil, para que reconozca su voz. Es que entonces estamos en un redil dispersos. Y no podemos seguir al Señor porque no le reconocemos su voz. Hermanos, adoren, adoren. Yo le decía al Señor, yo tengo una voz muy fea para cantar, yo no sé cantar. Me dijo, tú tienes la voz más hermosa y deleitosa para mis oídos, porque tu oración y tu adoración salen de tu corazón. Pero si salen de tu mente, compuestas con una intención de agradarme para que yo te dé, es desagradable. Adore al Señor por lo que Él es, tu Dios. Adora al Señor porque Él es la esencia del amor. Adora al Señor porque es tu Salvador. Adóralo, cántale. Anda solo en el carro, pon música cristiana y canta. Y Él irá contigo, vas y vuelves sin ningún peligro. Yo les he contado que yo viajaba mucho a Puerto Ordaz y yo me encomendaba a Dios. Y yo recuerdo salir y pasar Guacara y volver en sí pasando el puente del Orinoco allá en Puerto Ordaz. ¿Cómo hice todo eso? Fueron 2, 3 veces.
Y en el carro, residuos de empanada, refresco, vasos de café, con gasolina. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Pero fueron cosas sobrenaturales. Si yo les cuento todas las cosas que me han pasado a mí, ustedes van a pensar que yo estoy loco. Pero esto es locura. Y espero que yo no lo cuento porque le voy a hacer tropiezo, porque ustedes van a pensar que yo estoy loco o estoy inventando. Y dice la palabra de Dios que para los mundanos todo esto es locura. Y yo no quiero de que usted vaya a ser parte de aquellos que están allá, que todavía no creen. A mí me han pasado cosas sobrenaturales, pero es porque yo he dispuesto mi corazón a Él. Yo le canto, yo le adoro. Es necesario que el que lo busca, que el que le adore en espíritu y en verdad. Pero si usted no le canta en su casa, entonces es como agarrar y adorarlo a Él es como echar para matar los zancudos y limpiar los aires de bichitos. Estos serían demonios con la adoración. Es algo espectacular, y cuando usted se mete en la adoración y usted siente que usted se levanta del piso adorándolo a Él, es porque usted está en espíritu y en verdad. Y ese es el momento de que usted le pida a Él lo que usted desea. Pero ¿cómo usted le va a pedir al Señor algo que usted misma sabe o usted mismo sabe de que el Señor no está ahí porque usted no lo siente? Él se hace sentir. Yo recuerdo una amiga nuestra, cuando comenzaba yo a adorar, comenzábamos a adorar y comenzaba a orar, y venía esa presencia de Dios y decía: Señor, así mismo, mira, Señor, voy a lograr, ¿cómo que decía? Como decir, logrando este momento que usted está aquí. Señor, ayúdame en esto y esto y esto. Entendía de que el Señor estaba ahí. Así mismo debe ser usted en la adoración. Cuando usted ya sienta la presencia de Dios, inmediatamente suelte lo que usted quiere, porque usted se lo va a confirmar a Él lo que Él ya sabe, Él sabe de que usted necesita esto, pero Él también necesita escucharlo de usted como petición, y no lo religioso. Bueno, Señor, tú sabes qué necesidades tengo, ayúdame y solvéntame todas las necesidades. Él no es un servicio suyo. Tenga cuidado con eso. Mucha gente practica eso. La unicidad de Dios es la doctrina teológica que sostiene que Dios es un ser único, absoluto e invisible. Deuteronomio 6:3-9 dice: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro, uno es. El Padre, el Dios Padre, en el Dios Hijo, el Dios Hijo en el Dios Padre, los dos juntos en su Espíritu, que es el conductor o es la deidad por la cual nosotros nos comunicamos con Él, por su Espíritu. Cada uno tiene su tarea, los dos son uno solo, pero para llegarme a mí debe ser por medio del Espíritu Santo. No hay forma. No piense que Jesús podrá venir a usted como Dios Padre si no viene el Dios Hijo y si no vienen los dos en el Espíritu Santo. Es la forma en que usted debe tener conciencia
que donde viene uno, viene el otro. Y los dos vienen en uno, en el Espíritu Santo. 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. También vimos y hemos visto que el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿a qué persona se refiere? A Cristo. El nombre de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Cristo. Por eso el nombre de Jehová no está en el Nuevo Testamento, porque está ahora con su nombre en la dispensación de la gracia. ¿Cómo es su nombre? Señor. Señor Jesucristo. Esto es uno de los secretos que todos deben de saber. Y eso está latente porque usted lee el Antiguo Testamento y Jehová por aquí, Jehová por allá. Va al Nuevo Testamento y se le olvidó la palabra Jehová. Ahora es Señor. Bien. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿dónde es que debo yo pronunciar la palabra de Dios y hablar con Él? Dice aquí muy claro, debe ser primeramente en tu corazón. Segundo, la repetirás a tus hijos. Tercero, hablarás de ellas estando en tu casa. Y cuarto, andando en el camino y al acostarte. De modo pues que usted ya tiene aquí dónde debe ser. Como nosotros siendo conocedores de la palabra, hay una oración que es muy corta que debe darla usted antes de salir de su casa. ¿Cuál es? Proclamar qué palabra para salir de tu casa. ¿Cómo lo dice? Que Él es el que nos guarda. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Usted esa oración, pasando el marco de su casa, proclámela. Porque usted irá y volverá sano y salvo. Porque usted ha proclamado una promesa de Él. Y Él no te va a permitir que nada te pase. Vas en victoria y regresas en victoria. Bien. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es necesario que usted, su palabra rema, su palabra, usted la mande a hacer algo grande, la ponga cerca de su puerta. Su casa usted la puede llenar de versículos, porque es, mire, escuche una cosa. Si usted logra colocar un poco de versículos en su casa, en la sala, en el comedor, en el cuarto, en el mismo baño, usted por donde ande, su casa está blindada. Porque los versículos usted solamente los debe hacer que tomen vida. ¿Cómo? Pasa por ahí, lo lees, lees. Eso es lo que te dice. Y entonces siga leyendo allí en Deuteronomio. ¿Para qué es todo esto? Para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Es necesario tener, si usted no tiene muy buena memoria, porque aunque la palabra de Dios, mucha gente nos dice que debemos memorizar la palabra de Dios, pero yo le digo, póngala por obra.
Memorizar la palabra de Dios es simplemente almacenar información. Pero esa información debes ponerla por práctica. Aquí es donde está el grave problema de los creyentes, que memorizan versículos para refutar a otro. Yo debo atesorar versículos para rearguir, para edificar mi casa y la iglesia. ¿Listo? No le damos la utilidad que debemos darle a los versículos. No lo ponemos por práctica. Aquí está todo. Deuteronomio 6, 3, 9. Léase todo Deuteronomio 6 y usted va a entender muchas cosas, cómo usted debe manejar la palabra. La palabra no es para almacenarla aquí y entonces llegar y cuando haya una discusión usted comience a traer versículos. ¡Ay, ese sí sabe! ¿A cuántos les han dicho que sí saben? Porque dicen muchos versículos, pero cuando hacen una radiografía de ese que está hablando con versículos, ve que la vida es un desastre, porque no lo pone en práctica. La Biblia está bien, memorícela, pero vale más, y el motivo de que usted conozca la palabra es para ponerla por obra, no para memorizarla solamente. ¿Para qué la memorizo? Para que en el momento que yo la necesite, un versículo, el Espíritu Santo, que es mi amigo, me lo trae a acotación, dice Romanos, y me hace recordar. Y entonces la suelto. ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Listo? Pero el Espíritu Santo, ¿cómo te va a defender si el Espíritu Santo necesitas que tú suelte lo que Él ya te enseñó, lo que Él ya te dijo? Lo atesoras y vas a soltarla, porque Él te lo trae a acotación, te lo trae a memoria como una llave para solucionar el problema que tú tienes. Pero ¿cómo pretendes que el Espíritu Santo te ayude si tienes un llavero sin llaves? Lee la Biblia, que son las llaves que el Espíritu Santo va a usar para ayudarte. No pretendas que el Espíritu Santo te ayude sin conocer tú la Biblia. Cada versículo es una llave para una situación diferente. En la sección 2, la doctrina de Dios es que le conozcamos así como Jesús lo dijo bien claro. La doctrina que enseñó no era suya, sino de Dios. Dios envió a su Hijo para entregarnos su doctrina y nosotros la recibimos para llevarla a otros, llenando la tierra del conocimiento de Dios. Juan 7, 16, 18 nos dice, Jesús le respondió, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces eso lo discutimos hace 3 semanas. ¿Cómo es eso que mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió? Está colocando a Dios por encima de él, siendo que los tres son iguales. Pero Jesús reconoce que Dios es mayor, el Dios Padre es mayor que el Dios Hijo, pero en esencia son iguales, solamente cada quien en su lugar. Como Él dice, Dios hay uno solo, y uno solo es, como lo dice, que los dos son uno solo. Y aún así está esto, nos lo asevera el Señor Jesús, diciéndonos aquí que su doctrina no es suya, sino del que lo envió. 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
cuenta. Entonces, usted debe entender que lo interesante es que si usted atesora versículos en su corazón, usted se va a llenar de la doctrina de Dios, porque la doctrina de Dios es el manual del buen vivir, el manual que Él nos ha dejado para que vivamos según Él y según su voluntad. El problema es que usted memorice versículos, pero no los ponga en práctica. Al no ponernos en práctica, va a poner usted en práctica son sus propios versículos, que no están en la Biblia, sino que son sus preceptos, son sus puntos de vista. Yo creo, a mí me parece, yo pienso. Aquí está el grave problema en que usted no ponga por práctica los versículos de la Biblia. Porque si yo no pongo por práctica el manual del buen vivir, entonces yo tengo uno mío propio. Es el que en mi casa, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo diga y la cosa es como yo quiero y nada más, y aquí todo el mundo se calla. ¿Cuántos tienen su casa así? Gloria a Dios, nadie. Así funciona esto. Cuando no nos centramos y no entramos en el carril para hacer la voluntad de Dios, tengo que hacer la mía, como usted y yo la hacíamos en el mundo. Yo sí fui así. Allá se hacía lo que yo decía. Y como yo decía, en el mundo yo era Dios, en el mundo yo era rey, en el mundo el dueño del mundo era yo, y todo tenía que girar a mi alrededor. Ese fui yo. Recuerdo de aquel yo muerto en el pecado, y me da hasta pena de mí mismo. Creer que yo era un ser supremo, creer que todo el mundo tenía que hacer lo que yo quería, que todo lo que yo decía eso era y así era, y no había otra forma de ser sino la que yo decía. Qué tristeza fue eso, qué tristeza. ¿Cuántos aún cristianos viven de esa forma en su casa, manejando su casa según el criterio de ellos y no según el criterio de Dios? ¿Cuántas mujeres quieren vivir como vivieron en el pasado? ¿Y cuántos hombres quieren vivir como vivieron en el pasado? La única forma de que usted salga de ese pozo cenagoso es que usted reconozca Salmo 40. Estudie, si usted le está tocando esta palabra, entonces anote ahí Salmo 40. Y cuando lo lea, ve a ver cuánto se parece usted a eso. En mi vida pasada, yo tenía que beber todos los días. No todos los días, sí, pero sí 3, 4 veces a la semana. Porque los otros 2 estaban ratonados, los otros 3. Entonces, ¿por qué? Era muy sencillo. Porque era la forma en que se manifestaba mi yo interior, el ego, ese ego dentro de mí. Era con licor en la mano y dando órdenes. Era yo el máximo boy. No había ni Dios, no había nada, ni demonio mayor que yo. Ante Dios, en su misericordia, aquí me tiene, reconociendo todas esas cosas que yo hice contra Él. Da vergüenza, pero me toca que reconocerlo, porque la única forma de yo ser libre es que yo reconozca. Si usted quiere seguir atado a esa mala vida, no reconozca, tranquilo, siga aguantando. ¿Quieres cambiar tu vida? Reconoce todo lo malo que hiciste y que estás viviendo las consecuencias de lo que hiciste, causa y efecto. Ahora, háblalo.
Confiésalo. Sí, se lo voy a confesar a Dios calladitamente. No, agarra al pastor, la pastora. Estamos a la orden para el que quiera restaurarse y que quiera tener bajo confesión lo que tiene escondido ahí en su corazón y que tiene una legalidad con Satanás. Pero si usted quiere ser libre, tiene que confesar. Santiago lo dice muy claro: confesaos unos a otros. ¿Para qué? Para salvar el alma y para que sanes tu cuerpo. ¿No ve que tu cuerpo se pudre por el pecado? Por lo que hiciste en el pasado, se está pudriendo ese hígado, se está pudriendo esos riñones, se está pudriendo esa sangre, se está pudriendo esa carne, se está pudriendo esos huesos. Porque hay una legalidad. Pero usted, al confesarlo, usted es libre. ¿Cuántos se quejan de esa enfermedad, pero no son capaces, saben y lo tienen de conciencia de que esa enfermedad es por causa de? Y quiere que le diga lo que más pudre a este cuerpo, fuera de la falta de perdón, es la amargura. Cuando la amargura llega al corazón, metástasis, e inmediatamente pudre todo el cuerpo. No esperemos que eso llegue. La amargura no. Pero tenemos que cambiar todo esto. Es una decisión propia de cada quien. Usted sabe el dolor que usted le causa al Señor sabiendo que usted sabe la verdad, pero que usted no la quiere aplicar con usted porque usted está conforme con todo el odio que le tiene a ese hombre que un día la hizo feliz y después la hizo infeliz. Y no puede recordar los momentos agradables, ni siquiera cuando eran novios, cuando el hombre era atento y corría a la silla. Antes y después comenzó a darle con la silla. Ya. Yo les digo a muchas mujeres que se han casado por segunda vez y son en un matrimonio de segunda vez, un matrimonio hermoso, que están viviendo bien. Amen a ese esposo primero que les hizo la vida de cuadrito. Pero ¿cómo lo voy a amar? Porque él es el causante de que tú vivas bien ahora. Sencillo. Tu buena vida te la debes a aquel. Pero no lo podemos ver por la ira, por la amargura. Dices que le amas al hijo que tuviste con aquel hombre. Y cada vez que ves al hijo, ves a aquel hombre. Y por eso maltratas a ese hijo. Eso es tremendo, pero estas cosas tienes que confrontarlas. Hoy el Señor está aquí liberando corazones. Pero si usted se pone y mientras yo hablo, dígale: Señor, tengo esta amargura en mi corazón. Sí, Señor, reconozco que todavía odio y tengo rabia con mi primer esposo, con la primera esposa o con el esposo que no me volví a casar, Señor, porque quedé curada para siempre, perdiéndose aquellas cosas que Dios hizo para que hiciéramos juntos y nos deleitáramos juntos. Entonces una mujer de 36 años se divorcia y tiene ya 55, 60 y se está pudriendo por haber decidido no tener ninguna relación con ningún hombre por causa del odio a los hombres, por culpa de uno. Y eso, hay necesidades fisiológicas, hay necesidades de un abrazo, hay necesidades de una manito, hay necesidades de un pellizquito en una nalga. Hay necesidades de eso, es necesario. Es necesario que usted, varón, al menos de vez en cuando pase
Dele una nalgada. La mujer necesita eso. Entonces comienzan a morirse en vida. Una mujer 35, 39 años, tiene 60, perdió ¿cuánto? 20 años. Antes de más no se vuelven locas. ¿Pero qué viene todo eso? ¿Qué? Amargura. Amargura. Y la única forma en que usted salga de eso es que usted lo confiese. Sí, Señor, no me volví a casar, no quise tener más relación con nadie porque me voy a meter religiosa. Tú eres mi esposo. Y dejé mi esposo porque tú eres mi esposo y tú has sido mi esposo y mi esposo y mi esposo. Religión. No se la estoy dedicando a nadie. Ustedes no se dan cuenta de eso. ¿Qué espera usted? Ya, confiese todo eso. Usted joven. ¿Cuántos jóvenes no quieren casarse por lo que han visto de sus papás, de sus padres, cómo han vivido como perros y gatos? Y le tienen fobia al matrimonio. Pero eso sí, se vuelven muy dañinos. Esos que piensan así tienen 2, 3 hijos con 3 mujeres. Se vuelven dañinos. Y son usados por el diablo para tener varios hijos en varias mujeres. Se vuelven padrotes. Tenga cuidado de usted almacenar Biblia en su mente para hablar por su propia cuenta, dándole la interpretación que usted quiere. Por eso yo no le doy interpretación a la palabra. Yo me paro aquí y solamente pronuncio los versículos, y todo lo que el Señor desglosa es porque eso es lo que nosotros necesitamos escuchar, porque el alimento viene de Él y no de mí. Yo soy también un oyente. Yo también estoy alimentándome. Entonces, Él sabe qué necesidades tenemos y a cada uno nos va a hablar. A usted le habla en el primer punto, en el otro le habla en el segundo. Pero siempre nos va a hablar. Yo no soy capaz de hacer una prédica con un esquema que me enseñaron en el instituto. Yo no puedo hacer eso, porque lo hice y me cansé. Siempre prediqué de otra forma, hasta que comprendí que el que predica en mí es el Espíritu Santo. Hasta que comprendí que Él me decía, somos. Y yo, para mí eso era pecado, querer yo ponerme a la altura del Espíritu Santo, hasta que Él me dijo, somos un equipo. Tú y yo somos un equipo. Cuando tú te dispongas, yo estaré contigo. Si te dispones todo el tiempo estoy contigo. Pero si dejas a un lado de que somos, recuerda que romperás el somos. Ya no seremos un espíritu, tú y yo. Tendrás que volver a ganarte esa confianza. Eso es lo que usted tiene que hacer, mi hermano, mi hermana. Gánese la confianza para que sea ese equipo con el Espíritu Santo, para que se cumpla esa palabra que dice que el que se une al Señor, ya listo, ahí está. Yo no estoy tirándome las demás. Yo solamente busqué, Él me enseñó y me llevó a ese versículo, y para mí es un tesoro. Unirme a Él para ser uno con Él. Y si somos uno, si soy uno con Él, es que somos. Entonces entendí ese de somos. El que, 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mire, por eso es tan peligroso memorizar la Biblia.
adquiera conocimiento, pero el conocimiento tienes que ponerlo en práctica. Es como que si usted se va a la universidad para graduarse de cirujano, usted adquiere la práctica y le muestran todos los videos cómo es que hay que hacer la operación, pero lo van a llevar a los hospitales. Para eso hacen ese tiempo en los hospitales, cirujano de corazón, cardiólogo, e inmediatamente no lo van a meter a hacer operaciones de apéndice, sino de corazón. Un muchachito que apenas está empezando a vivir y está para graduarse de esto, y lo ponen a operar un corazón, porque tiene que hacer la práctica. Y así es todo. ¿O es que acaso usted no ha hecho una tesis? Es poner en práctica lo que usted, desde su punto de vista, entre comillas, usted ve lo que le han enseñado teológicamente. Sí, y la teoría, y entonces ponerla en práctica. Y de esa forma es que usted va a ser bueno. Entonces usted se lee capítulo 6, está enfermo, tiene problemas, y se lee capítulo 6 de Salmos. Pero órelo bien, órelo, y versículo por versículo, cállese y hable, deje de hablar el versículo. Leyó el primer versículo, se calla, pero usted va a hablar en su espíritu a Dios. Y vuelve al segundo versículo y vuelve, cállese y hable en el espíritu. Porque cuando usted lo lee, son las palabras de Dios. Y cuando usted habla en su espíritu, son las palabras suyas, puestas por el Espíritu, porque Él es el que pone qué debemos decir. Entonces usted está haciendo un ejercicio espiritual, donde usted está ejercitando la relación del Espíritu con su yo. Entonces se ponen de acuerdo el espiritual que está dentro y el yo. Y beneficiario, mi comunidad, mi familia. Bien, sección 3. Todo tiene un tiempo, todo tiene un principio, todo principio tiene un fin, todo fin tiene sus normas, reglas y doctrinas. De modo pues que todo tiene su tiempo, todo tiene su principio, todo tiene su fin. No veamos ese fin como acabar, como acabóse, no, propósito. Vea ese fin como propósito, no como acabóse, sino todo tiene un fin. ¿Sí? Todo tiene un porqué. Juan 1:5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Los dos ahí. El verbo es Cristo. Dios es Dios. Y el verbo era Dios. Entonces estaban los dos intrínsecamente. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? Jesús, Cristo, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces nos han enseñado que todas las cosas son hechas por Dios. Pero es que Dios es Cristo. Y Cristo es Dios, para eso te lo está diciendo. Vamos a leerlo de nuevo. En el principio era el verbo. Estamos hablando de Cristo. Y Cristo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo era en el principio con Dios. Te lo está diciendo muchas veces. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo.
Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él no, porque todas las cosas, ahora veamos. En Él estaba la vida. ¿Quién es la vida? La verdad y la vida. Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz de los hombres? Cristo. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo resplandece en medio de las tinieblas. Él quema las tinieblas. Por eso los demonios le tienen tanto pavor a mi Señor. Es sencillo. Cuando usted, hermano, mire, usted quiere verdaderamente convertirse en un buen cristiano, léase Juan 1. Ese principio hasta el versículo 5. Y usted va a entender que usted es la luz, que usted es la vida, que Cristo está en usted. Usted va a entender y va a cambiar todos sus conceptos religiosos. Los va a echar fuera. Y usted va a venir a entender. Porque el que estaba en el principio, el verbo, y el verbo era con Dios, Dios con el verbo, yo en el verbo. Y si yo en el verbo, yo en Dios. ¿Ya entiendes esto? Entonces dejas a un lado ser tú, porque la única forma de llegar a ser alguien, la única forma de llegar a vivir y convivir, coexistir en Cristo es en la unidad. Entonces yo tomo la unidad del matrimonio, uno a mis hijos, uno a mi esposa, somos un bloque dentro de mi gran familia. El Padre y el Hijo. ¿Ya? Por eso ustedes dirán, ¿y cómo es esto? El Padre y el Hijo. Esto se lo voy a dar porque me lo acaba de dar el Señor. El Padre y el Hijo es masculino. El Padre y el Hijo. Pero entonces, ¿cómo es eso? Para poder, ¿dónde está lo femenino? Aquí. ¿Dónde está lo femenino? Si estamos hablando del Padre, del Hijo, es masculino. ¿Y el femenino dónde está? Gloria a Dios por lo que voy a decir. El femenino es la palabra. Porque por la palabra todo fue creado, todo fue dado. La palabra parió y pare y parirá todo. No lo sabía hasta ahorita. ¿Acaso usted alguna vez lo pensó? ¿Dónde estaba lo femenino para poder esto? Es la palabra. La femenina. Palabra. Paridora. Hacedora. Ahí está. Gracias a Dios por esta revelación. La que pare es la palabra. Tremendo esto. Sección 4. La doctrina del Espíritu Santo o neumatología lo define como la tercera persona de la Santísima Trinidad, coeterno, consubstancial con el Padre y el Hijo. De modo pues que el Espíritu Santo es la misma esencia, coeterno, coexisten. De modo pues que los tres son uno solo. No los puedes desmembrar, no los puedes separar. No. Usted al hablar con Dios, habla con el Espíritu Santo y con el Hijo. Cuando habla con el Hijo, habla con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando usted habla con el Espíritu Santo, habla con el Padre y el Hijo. Tenemos que entender
que siempre estarán los tres en el mismo lugar. Y que usted debe entender esto que ya lo di la semana pasada. Entiende que dentro de ti hay un templo, que crecimos y al tener conciencia, por escuchar, por ver y por hablar y hacer las cosas que el mundo nos enseñó, sacamos consciente e inconscientemente la persona del que debería estar en el trono de nuestros corazones. Pero hemos venido y nos hemos encontrado con el Señor, porque lo hemos encontrado. Y yo no lo andaba buscando, pero lo encontré, como dice la palabra, o no lo dice. Que Él es acepto para los que no lo andaban buscando, pero lo encontraron, lo hemos encontrado nosotros. Entonces, al recibir al que no andábamos buscando, sacamos de nuestro corazón al usurpador, el mundo. Entonces, mientras yo daba la oración de fe, el Espíritu Santo primero entra y ordena la casa rapidito y te la entrega ordenada y vacía. Ahora tú la vas a llenar. Tú la vas a llenar. Él te limpió. Ahora tú lo ordenas. Hay un trono, pero hay dos. Hay dos. Pero si solamente hay un solo trono, pero ya lo escuchamos que ellos dos, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era uno solo. Entonces, ¿quién se va a sentar? El Verbo en Dios, Dios en el Verbo. Los dos se sientan en tu trono. Pero ¿quién ambienta? ¿Quién es el que hace esto real? El Espíritu Santo. Pero ¿quién va a adorar dentro de nosotros? ¿Quién va a adorar en el trono, delante del trono? Tu alma y tu espíritu. Ahora tú vas a unir tu alma y tu espíritu. Para adorarlo a Él. Y todo lo que usted haga, todo lo que usted piense, todo lo que usted diga, todo lo que usted escuche, todo lo que usted vea, todo, absolutamente todo, es adoración a Dios. El problema es que hagamos cosas malas, cosas que van en contra. Entonces, no sería adoración a Dios, sino que estás sacando de nuevo a nuestro Señor y a nuestro Dios del trono, y Satanás viene y se sienta, el usurpador. ¿Por qué? Porque las obras son malas, los pensamientos son malos, lo que ves es codicioso, lo que escucha es contaminante. Y lo que hablas destruye. Recuerda, todo lo que tú hagas, veas, escuches, hables, es adoración. ¿A quién vas a adorar? Si estás discutiendo, ¿a quién estás adorando? Si estás orando y haciendo cosas misericordiosas, haciendo cosas agradables a Dios, para favorecer a los pobres, para favorecer a un necesitado de un abrazo. ¿Qué te cuesta un abrazo? Si un abrazo puede transformar una vida, ¿qué te cuesta una dulce palabra que puede cambiar el rumbo de una vida? Es necesario
que usted despierte eso que está allá adentro, que usted cree que no lo tiene, pero que sí lo tiene, que lo tiene dormido aquí porque usted cree que usted no lo tiene. Usted tiene ese poder y el Señor Jesús lo dijo muy claro: ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Pero es porque usted quiera ayudar. Primero los de la casa, porque el que no ayuda a los de la casa ha negado la fe. Usted tiene ese poder para ayudar a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus hermanos y aún a padres, a todo familiar cercano y lejano. Usted tiene poder porque usted primero es la familia. Hermanos, ¿por qué seguimos dormidos? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos creyendo que los demás pueden hacer y que los demás tienen que hacer y que yo no puedo hacer y que yo no estoy para hacer eso? Usted tiene el mismo poder que tuvo Cristo, porque Él lo dijo: y ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Por qué no se pega de ahí? Señor, yo quiero hacer esas obras grandes que tú has prometido que nosotros haríamos. Pero para eso, búscalo. Para eso, escribe la Biblia en tu corazón. Para eso, hazte amigo del Espíritu Santo hasta que seamos dos. El Espíritu Santo y yo somos un equipo. Tú tienes ese poder. ¿Por qué lo tienes adormecido? ¿Por qué te quieren que te den todo masticado? Hombre, si en el comer está el masticar, ¿qué dónde está el sabor? O usted llega y come, mete y traga. Cuidado. Tiene que masticar. Ahí es donde está el gusto. Mastica la palabra, rumea la palabra. Y Él te va a dar la esencia del gusto de la palabra. Te va a hacer maravillosa. Te va a dar cosas maravillosas que te va a mostrar mientras estás leyendo, mientras estás meditando la palabra. Pero no, es mejor venir y que nos lo den solamente para tragar. No. No, Señor. Estamos vivos. Eso es para los muertos. Eso es para los muertos. Nosotros estamos vivos. Te puedo pues que vamos a cambiar muchas cosas. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina que convence de pecado, regenera al creyente, mora en él y capacita a la iglesia para la misión que Dios le ha asignado. Personalidad y divinidad del Espíritu Santo. De modo pues, usted crea, usted trate al Espíritu Santo como una persona, hable con Él, como hablar con una persona invisible, hasta que Él se le vuelva casi visible a usted, pero que Él se le vuelva que lo sientas. Cuando yo comienzo a orar, y cuando yo siento que Él llega y que siento su presencia, yo me gozo. Mi oración cambia. Todo es algo diferente, porque siento que Él vino, que Él escuchó, que Él está conmigo y que hacemos un equipo y que todo lo que yo voy a orar y por quien voy a orar es porque Él me pone en mi corazón que ore por esa persona, porque esa persona está necesitada de una oración. Entonces, en mí, yo no tengo el poder y la fuerza, pero en Él tengo todo y todo lo puedo. Es con Él, no es individual. Usted tiene que dejarse de esa religión de que usted puede. Usted no puede hacer nada. Jesús lo dijo muy claro. ¿Qué fue? ¿Cómo lo dijo? Nada podéis hacer sin mí. Lo dijo bien claro. Nada podéis hacer sin mí. Entonces, ¿por qué nos metemos en eso de que queremos ser como Dios?
¿O acaso le comimos cuento al diablo? Así como le comió Eva. No, hermano, despierte, 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 despierte. Todo lo que te sucede es culpa tuya, no es de Dios. Y si quiere autojustificarse, échale la culpa al diablo. Pero todo lo que te sucede es culpa tuya. Porque tú le das derecho al diablo por no confesar. Escucha, tú le das derecho al diablo por no confesar. Porque después de que hiciste algo malo, debiste haber pedido perdón, haber confesado primeramente a Dios, pero Dios te manda a que le confieses eso a alguien, porque hay pecados que en el campo espiritual necesitan ser declarados, que eso es reconocer. Si yo reconozco, me arrepiento, y si reconozco y me arrepiento, soy perdonado. Ya, listo. Pero ¿cuántos siguen batallando porque no quieren reconocer ese mal carácter? No quieren reconocer todos los mal hablados que vienen aquí y eso se la quieren dictar, o a las iglesias que van y son gente que son unos santos letrados, conocen palabra, pero no saben nada porque no practican nada. ¿Cuántos se creen así? Por eso tienen esa vida desordenada y Dios hace una intermitencia y le deja y le suelta y viene el Espíritu Santo a ayudarlo. Y viene el Espíritu Santo a dar testimonio, estoy contigo. Pero vuelven y entonces se enderezan, pero al menos agarran una fuercita e inmediatamente se vuelven dioses. Al agarrar una fuercita. Por eso es que tienen que estar esclavos de la pobreza, de la ruina, porque es la única forma que medio se portan bien delante de Dios. Por eso tienen que ser. ¿Por qué? Porque no han podido cambiar ese carácter, no han podido cambiar del que reina en su trono. Sigue el diablo ahí. Y Dios no los puede ayudar por el mal carácter, porque tienen todo eso. ¿Por qué? Porque no quieren deshacerse del ese yo interior que los tiene dominados. Como Dios, es preferible que siga pobre, arruinado, pero su alma no se pierde. Hermanos, fuimos creados para vivir bien. Fuimos creados para gozarnos de todo lo que Dios creó. Fuimos creados y coherederos con Cristo para tener los poderes sobrenaturales, para ir en contra de las acechanzas del diablo y del príncipe de las tinieblas, para resguardar con los poderes que Dios le cedió a Cristo y Cristo nos lo cedió a nosotros, para resguardar todo lo que Dios nos dio, que es toda su creación. ¿Usted cree que Dios creó ciertas cosas, alimentos? Si no, tendríamos que estar viviendo en cuevas y todo. Él dio la inteligencia al hombre para crear apartamentos, casas, para los bienestar de sus hijos. No crea que si usted cree que tiene que estar esclavo donde está viviendo, es porque usted sigue ahí, porque usted es esclavo de eso, porque usted lo ha creído, porque usted no se merece vivir en una parte mejor. El creer de que no puedo vivir, hacer algo, adquirir un bien, ¿por qué? Porque no me alcanza la plata. Usted ya lo creyó, la plata no le alcanza. Y así será porque eso es lo que usted creyó. Usted vive lo que usted cree. Usted es lo que usted cree de usted. Ni el mismo diablo puede cambiarle eso. Usted es lo que usted cree de usted que usted es.
cambie esa actitud y cambiará su vida. Recuerda, ni el mismo diablo, ni Dios mismo puede cambiarle su vida si usted no cambia la forma de creer. Porque todo viene a nosotros por fe. Y fe y creer es lo mismo. En Juan 14, 26, 27 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Aquí nos enseña algo poderoso, que el Padre tiene potestad sobre el Espíritu Santo. Cuando dice, siendo Cristo Dios mismo, espero que esto lo entiendan bien. Siendo Cristo Dios mismo, vea lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, a quien el Padre enviará en mi nombre. El mismo Espíritu de Jesús viene a nosotros porque Dios lo manda. Siendo Dios, siendo Cristo Dios mismo. Entonces aquí usted debe de notar que el mismo Espíritu de Dios se sujeta a Dios mismo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces lo interesante aquí, lo que vengo predicando desde que empecé, es que usted tiene que atesorar la palabra de Dios en su corazón, para que en el momento que usted lo necesite el Espíritu Santo, se cumpla esta palabra que dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos lo dijo por medio de la Biblia, y el Espíritu Santo nos lo recordará que Jesús nos lo dijo por medio de la Biblia, porque Él es el Verbo. 27. Si usted logra entender esto, entonces usted tendrá lo más fascinante, lo más poderoso que podamos tener nosotros, lo más preciado después de la salvación. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tengan miedo. Esa es la gran promesa, si usted entiende esto. ¿Qué es lo que usted más necesita? Paz. Y la paz del cielo es mayor que la paz del mundo. La paz del mundo es que si usted no tiene deuda y tiene plata en el banco y en el bolsillo, usted está fino. Pero es que el problema, que la paz del cielo es mayor que la paz del mundo, porque la paz del cielo es que yo no tendré ninguna necesidad, no tendré ninguna carencia, no tendré ninguna desaveniencia, no tendré ninguna, porque todo será en paz. Y eso es lo que te ofrece, porque la paz del cielo es la que Él vino a traer, que todas las carencias desaparecen. La paz del cielo es que no hay ninguna necesidad. Pero eso tienes que entenderlo, que es la palabra de Dios la que va a cambiar todo esto. Y vas a sumergirte en la paz de Dios, que es la que Él vino a traer. Nadie me puede solventar ningún problema en la tierra, solamente Él. Y mientras usted crea que su jefe le puede ayudar, usted está colocando a su jefe en idolatría. Tenga cuidado con eso. Usted puede estar empleado de alguien, pero que ese alguien no sea su Dios, sino el vehículo que Dios colocó en mi vida para servir y para la manutención, porque yo doy un trabajo y por él me remuneran, y por esa remuneración sostengo mi familia. Pero ese jefe no es Dios. Yo tengo unos deberes con ese jefe, pero un jefe no me puede estar llamando a la 1 o 2 de la mañana que me levante porque algo le pasó.
puedo tener mucha confianza. Puede ser que yo sea muy servicial. Pero todo tiene su límite y todo tiene su hora, todo tiene su momento. Pero nunca nadie, ningún jefe es mayor que Dios. ¿Recuerdan de la antigüedad? Bueno, los que tienen años, los empleadores decían a los empleados: es que yo soy el que te doy de comer. Tú estás comiendo porque yo te estoy dando trabajo. Ahora no. Ahora todos los empleadores saben que tienen que portarse bien con sus trabajadores, porque se le van. Antes, los empleados eran las mesas las patas de la mesa donde comía el jefe. Ahora las patas de la mesa se desaparecieron, la mesa está en el suelo. Nosotros como empleadores tenemos que tener un sentido, cambiar todas aquellas cosas para que los que trabajan para nosotros vivan cómodamente, y nosotros entender que la única forma es que si ellos viven bien, yo vivo bien. Antes era de que el dueño de la empresa tenía que vivir bien para yo más o menos vivir bien. Ahora no. Ahora el dueño de la empresa tiene que hacer y ver y velar que sus empleados vivan bien, porque si no lo van a robar. Y ellos, por vivir mal, vienen y hacen las cosas de mala gana. No cuidan, no aman su trabajo, no tienen amor por su puesto de laboral. Ahora todas las cosas cambiaron, hay que entender. Bien, por último, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba usted cuando llegó a los pies de Cristo? ¿Cómo estaba? Dígalo. ¿Cómo estaba? Desordenado y vacía. Entonces aquí lo ves. La tierra estaba desordenada y vacía. Masculino. Porque en mí también está aquello masculino. Soy un productor, soy un paridor. Porque la palabra está en mí. Y yo pronuncio la palabra y la palabra crea, hace que se vuelvan las cosas visibles. Y soy masculino. Estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba yo? Desordenado y vacío. Y las tinieblas me cubrían. Y yo estaba al borde del abismo. Estaba al borde del abismo. Así estaba en el principio, cuando llegué a los pies de Cristo. Estaba al borde del abismo y estaba en tinieblas. Pero vino el Señor y me rescató. Pero aún así, el Espíritu de Dios se movía sobre mi vida. A pesar de que hacía lo malo y estaba bajo la influencia del mundo y de Satanás, el Espíritu Santo nunca me dejó. Siempre me resguardó para este hoy. Dije, el Espíritu Santo me resguardó para el hoy. Amén. El Espíritu Santo lo resguardó a usted para hoy. Porque la obra de Dios es hoy. De modo pues, que ese versículo 1 y 2, personalícelo. Así estaba usted.
Lo interesante es que usted lo lea y lo vea, así estaba. Señor, gracias, gracias Señor por tu Santo Espíritu, porque yo en aquel entonces estaba en el borde del precipicio del abismo y estaba a punto de caer, pero vino el Espíritu Santo que se movía alrededor mío y me tomó y me salvó. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Señor colocó en mi corazón que todos los que le entregaron cosas que eran contraproducentes contra cada vida, Él la ha tomado. Y si usted aún tiene tiempo, ¿qué es? Hablo muy directo para las personas que tienen desengaños, para las personas que tienen odio, rencor, resentimiento por exparejas, que es donde más ataca el diablo. Por favor, entréguele eso ahorita al Señor, para que tu mente sea libre, para que tu espíritu sea libre, para que tu alma sea libre. Una mujer que trabajó conmigo en Puerto La Cruz, ella no quería saber nada de los hombres, los odiaba. Y ella se iba al malecón, a la orilla de la playa a caminar, y se paraba un gringo en una esquina. Muy buenos días, señora. Y así pasó meses, hasta que el gringo le dijo: señora, ¿yo puedo hablar un momento con usted? Dígame, yo quiero conocerla, pero yo no. Permíteme. Y él todo el tiempo. Hasta que le dijo: ok, yo quiero invitarla a comer. No, almorzar, cena nada. No importa, desayuno si quiere. Y ellos fueron a almorzar. Él nunca le dijo quién era ni dónde vivía. Y comenzó el señor a caminar con ella. Y le dijo: yo estoy enamorado de usted, yo quiero casarme con usted. Y entonces ella le dijo: yo no quiero saber nada de hombres, no quiero esto. No importa, yo voy a borrar todo lo que le hicieron. Y ella le comenzó a gustar el gringo. Pero el gringo no le daba nada material. Y aceptó casarse. Entonces él le dijo: ¿dónde te mando a buscar? Vamos a mi casa. Ella no sabía dónde vivía él. Vamos a mi casa y nos casamos en la casa. ¿Dónde te mando a buscar? Entonces le dijo a dónde lo mandaba a buscar, y fue una limusina, llevaron una limusina de Caracas. Y la fueron a buscar y la llevaron en la limusina al lugar del matrimonio. Yo no pude ir, pero fue el gerente que yo tenía en aquel entonces allá en Puerto La Cruz. Cuando José Miguel fue allá, su papá, un short, unas cholas, un saco, una franela y una corbata. La mamá sí estaba más pasable. El mejor amigo de él, un loco de pirinola. Comida de todo lo que usted quisiera. Y solamente los invitados eran 8, 9, pero había comida para 20. Cuando ella llegó al yate más grande de Puerto La Cruz que había ese día. Era la casa de él. Fueron sus 2 hijas. Cuando ella se va montando: ¿y esto qué es? ¿Alquilaste esto? No, esta es mi casa.
Mi papá, mi mamá, dos viejitos. El hombre ya tenía como 60 y pico. Era un joven como yo. Y los papás de 80 y pico, 90. Los dueños de Sherwin Williams. Ahí se le acabaron todos los problemas a ella. Dios le recompensó haber criado a esas dos muchachas bien criadas y soportó los golpes de ese esposo, los maltratos y el hambre, porque ella vivió un desastre. Y viven dándole la vuelta al mundo, van detrás del sol, porque a él no le gusta el frío. Se pasan todo el mundo rodando, tienen de capitán, tienen marineros, tienen chef, tienen todo dentro de ese barco. Un barco como una cuadra y media para ellos dos, porque a las hijas no les gustó eso, estar viajando en esas cosas. Entonces el viejo vino, les montó dos, a cada una, creo que 2 apartamentos a cada quien, para que con esos alquileres vivieran. El heredero de un monopolio mundial. Esa mujer nunca se quejó de la mala vida, solamente decidió no creerle a los hombres. Y la palabra de Dios es muy clara, dice: maldito el que qué? ¿El que qué? El que le cree a los hombres, perdiendo la confianza en Dios, le tiene que ir muy mal. Vamos suave ahí en la música. Vamos todos al Salmo 46. Usted quiere quedarse ahí sentadito, quédese calladito sin moverse, cierre los ojos, incline la cabeza en rendición a Dios y ore este salmo para sellar lo que Dios ha hecho hoy con cada uno de nosotros. Dígalo ahí: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Padre, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú eres el que nos fortaleces y nos amparas de todo lo que el mundo quiere venir contra nosotros. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Puede venir lo que venga, pero no temeré, porque tú estás conmigo. Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque la tierra quede vacía, yo con todo esto confiaré que no estaré solo, porque tú estarás conmigo. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Por favor, centraditos, cierre los ojos para no distraerse. Vayan visualizando esta maravilla de Dios, que es como en el principio todo estaba desordenado y vacío, y Él ha venido a poner orden en nuestras vidas. Pero usted acoja esta palabra en su corazón y obre con esta palabra, viendo su libertad. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Qué es este río? El que brota debajo del trono de Dios, el río Éufrates, que camina, que está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis.
Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Aquí nos habla en femenino. Dios está en medio de ella. ¿De quién? De nuestra alma, que es la que sufre por todo lo malo que nosotros hacemos. Es nuestra alma la que sufre. Él está en medio de ella. 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí usted debe entender quién es Jacob y quién es Israel, siendo lo mismo, siendo el mismo personaje. Pero Jacob es aquel que todavía está caminando con Dios, pero pensando como pensaba en el mundo. Vino y fue llevado ante su tío, y siempre con las trampas, siempre con trampas, pero siendo dirigido por Dios, temiéndole a Dios, yendo en contra de los dioses paganos, pero haciendo trampas, haciendo cosas del mundo. ¿Cuántos cristianos están así, que están haciendo trampa dentro de lo que le llaman ser cristianos? Y están haciendo cosas malas, le están tratando mal a los demás. Entonces tenemos que dejar de ser Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Asimismo, Él quiere desaparecer de tu vista a todos tus enemigos, llámese como se llamen, así como hizo con Israel, sacándolo, y abrió el mar rojo y pasaron en seco, y luego vino y el mar rojo se cerró y todos quedaron allá abajo ahogados, para que nunca más lo volvieras a ver. Así quiere Él hacer contigo hoy. Créelo, créelo que Él está hoy aquí porque va a restaurar y va a cambiar nuestras vidas. Créelo. Él ha venido hoy de una forma especial. Él hoy ha venido por nuestras almas, para quitar el dolor de nuestras almas. Pero solamente lo podrá hacer si tú le entregas todo aquello. Por sí mismo, Él no puede, porque nos dio un libre albedrío. Entrégale todo aquello que te hace sufrir. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ya no seremos más Jacob, porque hoy hemos tenido ese encuentro con el Espíritu de Dios, así como Jacob lo tuvo y fue transformado y cambiado su nombre por Israel. No se te llamará más hombre, mujer de pecado, sino hombre y mujer santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, Filipenses, para cerrar.
Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No más afanosos. Crea que hoy el Señor le ha suplido de todas sus necesidades. Crea que hoy se ha encontrado con usted, con Él. Aunque no lo andábamos buscando, Él hoy se ha presentado en este lugar. Aunque usted no lo vea, pero yo lo siento. Y mientras uno crea uno solo, Él lo hará. Y yo lo creo. Él está aquí, no por un servicio. Él está hoy aquí por ti y por mí. Yo creo en por tu familia, por mi familia. 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo. Piensa en Cristo, piensa en el libertador, piensa en el sanador, piensa en aquel que dio la vida por ti, piensa en Él para que sea transformada tu vida y comiences a vivir la vida que Él quiere para ti. Piensa en Él. Vamos. Una acción de fe. Visualiza, cierra sus ojos, visualiza la cruz. Confío en ti. Visualiza la cruz y entra por ese camino nuevo que Él abrió en su cuerpo para esa nueva vida. Quiero vivir esa nueva vida, dígaselo. Quiero vivir esa nueva vida que tú me regalas. Quiero vivir de esa forma que tú has traído esa paz a mi vida, que yo no la he podido descifrar ni entender ni razonar, pero hoy me entrego a ti, Espíritu Santo de Dios, para que tú me enseñes. Tu palabra, Dios Padre Santo, dice que ni yo ni mis hijos recibiremos enseñanza de nadie, solamente del Espíritu Santo. Y todos los que nos enseñan son instrumentos del Espíritu Santo. Así como yo hoy soy instrumento para enseñarles a ustedes, pero yo también me estoy enseñando a mí mismo, porque yo estoy escuchando y estoy atento a lo que estoy hablando. Porque no procede de mí, sino de Él. Porque somos uno. Como Él es con el Padre, uno. Confío en ti. Dile ahí, confío en ti, solamente en ti. Y te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Aunque lo que estoy caminando hoy Confío en no es lo que siempre he esperado, pero todo principio es duro, todo principio es cabroso. Señor, estoy sembrando de la mano tuya para un mejor mañana. Siembra en mí, Espíritu Santo, siembra en mí, Señor Jesús, siembra en mí, Padre Celestial, siembra en mí, soy tu mejor tierra. Que mi familia sea tu mejor tierra, que esta iglesia sea tu mejor tierra, y que el fruto que esperamos sea recibido con beneplácito por tu Hijo amado. Y todo lo que hagamos traiga a ti gozo a tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús.
Señor Dios nuestro. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios.